con la parte clínica, la colación clínica. ¿Tienen hasta ahorita alguna duda, lo que hemos visto anteriormente, algún comentario, algo que ustedes quieran compartir con lo que hemos visto anteriormente? No, doctor. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar, vamos a ver algo más con respecto a lo teórico y que ya hemos mencionado también en las sesiones clínicas y que incluso la semana anterior estuvimos leyendo algunos parágrafos del organón que tienen mucho vínculo con la forma en la que debemos dar una consulta, la forma de interrogar y cómo obtener los datos. Entonces, pues como se dan cuenta ustedes, esto lo estamos haciendo durante las sesiones clínicas para que quede pues más afianzado esta situación. Y ahorita entonces vamos a seguir platicando sobre este rubro, sobre esta forma de ir obteniendo síntomas, qué hacer con esos síntomas o signos también que tienen que ver con la exploración física y cómo utilizarlos precisamente para poder obtener la información adecuada e integrar un diagnóstico y el tratamiento. Entonces voy a compartir mi pantalla para que sigamos. Voy a empezar. Bien, no sé si ya pueden ver la presentación. Ya, doctor, ya se ve. Gracias. Entonces, muy bien. Pues bueno, hablando precisamente de esa situación de la obtención de datos, que serán la toma del caso de nuestro paciente mediante el interrogatorio, pues vamos obteniendo precisamente todos los datos que son necesarios para llegar a un diagnóstico. Entonces, para esto, pues hay que integrarlos. Ya hemos platicado esto, hacer una selección incluso de los síntomas que son más dignos de tomar en cuenta, perdón, como les he comentado en diferentes ocasiones. Entonces, una vez que hacemos esto, sí, haber obtenido y registrado los síntomas, eso se refiere a sentados en la historia clínica o en nuestras notas durante la consulta, vamos a seleccionar solo los que afecten a nuestro paciente, ¿sí? Los que verdaderamente estén generando alteraciones en nuestro paciente y que son los que está expresando con mayor frecuencia y que nosotros notamos que está generando alteraciones en su vida cotidiana. Sí, lo está sacando fuera de normalmente de lo que él hace o lo que nuestro paciente está cotidianamente realizando, ¿no? Es algo fuera de lo cotidiano y que él precisamente puede identificar y no lo expresa. Y durante todo el interrogatorio que hacemos en la historia clínica, en la toma del caso, hemos platicado que hay síntomas o signos que deben ser tomados en cuenta para el diagnóstico y por ende para la elección del medicamento. Entonces eso se llama discriminación, o sea, tenemos que discriminar cuáles son los que verdaderamente valen la pena, que debemos nosotros tomar o seleccionar para generar la individualidad con respecto a la semiología de esos síntomas, ¿no? A lo que es la nitidez sintomática, de hacerlos generales, convertirlos en particulares, ¿no? Como lo hacemos, ya hemos platicado, de síntomas generales, como por ejemplo la fiebre, ¿sí? Ese es el síntoma general, y ahora hay que hacerle semiología a la fiebre para hacerlo individual, para saber cómo lo está presentando mi paciente, ¿no? Hacerlo particular. Entonces, con respecto a esto, pues lo que dice aquí en la diapositiva que les estoy mostrando, y ahí se encambia ahorita, para mencionarles precisamente lo que nos dice Hahnemann en el parágrafo 153 de la sexta edición que hemos estado ocupando del órgano de la medicina, donde nos dice que deberán tenerse en cuenta principalmente y con exclusión de otros, como les comenté, esa discriminación de elegir con cuáles me quedo para la elección del tratamiento previo al diagnóstico, y entonces excluir otros,
Y a los síntomas y signos más notables, extraordinarios, singulares, o sea, que no sean muy comunes y peculiares, son los que tengo que tomar en cuenta, ¿no? O sea, muy característicos. Estos deben corresponder con la patogénesis del medicamento elegido, es decir, los signos, los síntomas que yo elegí, que hemos hecho en las sesiones clínicas, deben corresponder con los que vienen en la materia médica de acuerdo al medicamento que yo esté pensando o que estoy eligiendo. Entonces deben corresponder, debe haber una situación de similitud. Por eso es que cuando elegimos un medicamento vamos por el similínum, el que más se le parece a las molestias que yo estoy eligiendo, a los síntomas que yo estoy eligiendo del paciente para que sean tomados en cuenta, tanto para el diagnóstico perdón, como para la elección de nuestro medicamento o del medicamento que me voy a indicar. Y esto lo hemos venido platicando, está anotado del parágrafo 153 también, no hay ningún problema. ¿Y qué hay de los síntomas? Porque, bueno, tenemos muchos conceptos, ¿no? Pero con respecto a nuestra terapéutica, los síntomas tienen diferentes connotaciones o diferentes definiciones de acuerdo a la forma en que se esté manifestando ese síntoma. Entonces, ahorita, durante el análisis del caso, que se refiere a la toma del caso, al estar nosotros realizando la entrevista con nuestro paciente en una consulta, vamos a distinguir diferentes tipos de síntomas, precisamente. Y estas son este tipo de síntomas, los obtuve de la toma del caso del doctor Miguel Ángel Félix. Él fue un profesor de la escuela, homeópata, y que probablemente ustedes lo conocen, que pues bueno, desafortunadamente falleció en esta pandemia. Entonces, dentro de su obra, ¿sí? En este caso que contribuyó con la descripción de diferentes síntomas, encontramos un síntoma o los síntomas notables. ¿Qué es un síntoma notable? Ese es el motivo de consulta, ¿sí? Lo primerito que nos dice nuestro paciente cuando le preguntamos, ¿sí? ¿En qué le podemos ayudar, ¿no? Cuando va a consulta y nos dice, oiga, doctor, fíjese que yo tengo esto. Entonces, eso es lo notable, ¿sí? Para su paciente es lo que le está generando el problema, es lo que le preocupa, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que nos va a indicar, o lo que con mayor frecuencia estaría también repitiendo durante la consulta. Es un síntoma notable o una molestia notable, ya sea por parte del mismo paciente que lo comente, o cuando es un interrogatorio indirecto, cuando son pacientes que a lo mejor no pueden expresarlo, tienen dificultad como los niños, pues entonces la mamá o el familiar lo manifiesta, ¿no? Y lo repite, que es lo que más está notando en su paciente o en su familiar. Y entonces ese genera mayor molestia y sobresale en el cuadro clínico de inmediato, ¿no? Entonces esa es la situación con respecto a la definición de un síntoma o síntomas, porque también pueden ser varios síntomas notables, los que más sobresalen, los más molestos, y que obviamente para nosotros los médicos son los primeritos que vamos detectando, ¿no? Porque eso es lo que les menciona nuestro paciente. Eso es con respecto a un síntoma notable. ¿Qué es un síntoma extraordinario? Es un síntoma que sale del biorritmo del paciente, o sea, es algo que es fuera de lo ordinario, que se llega a presentar y que pues dice nuestro paciente. Doctor, es que yo nunca había presentado eso, ¿no? Durante tanto tiempo, o durante cierto momento, o antes cuando era joven, pues no tenía estas molestias, o sea, yo nunca lo había presentado, y creo que por eso tengo ese problema. O bien, doctor, dice que desde que normalmente yo pues salgo abrigado por las noches, me pongo una chamarra, un chaleco, pero hoy que se me ocurrió salir sin cubrirme, me generó ese cambio de temperatura o el frío o la exposición al frío, esta molestia, ¿sí? Yo por lo general siempre estoy tapado, pero ahora que hice ese cambio, pues me sucedió, ¿no? Ese es un síntoma extraordinario y que de ahí también se le puede considerar que es la raíz de o causante o un factor desencadenante
de su padecimiento o de la enfermedad. O pacientes que por lo general tienen una rutina, que siempre están haciendo algo y entonces dices que yo siempre había estado en contacto con mi mascota, por ejemplo. Siempre estoy en contacto con ella, pero ahora nunca me había pasado, pero ahora que volví a estar con mi mascota, me generó un problema de escurrimiento nasal y estornudos, ¿no? O sea, algo extraordinario, algo que sale de la rutina. Ese también es otro tipo de síntoma. Otro tipo de sintomatología es el singular. Es decir, como yo les he comentado, hay síntomas que expresa nuestro paciente que nosotros debemos darle una interpretación técnica, médica, y precisamente asentarlo en nuestra clínica como es, en ese lenguaje técnico médico, o sea, hacer esa traducción. Doctor, fíjese que tengo mucho escurrimiento nasal, mucho moco de color transparente. Ah, ok. Rinorrea, hialina, ¿no? Le pongo, la estoy describiendo, pero estoy haciendo esa transcripción, esa traducción de lo que me está mencionando mi paciente, ¿sí? A términos técnicos médicos. Pero hay algunos, como les he comentado, que no tienen ninguna traducción, por eso decir, y que son muy precisamente singulares. Es algo que el paciente lo siente de una manera muy individual, muy particular. Sí, son síntomas muy raros y muy característicos del paciente. Y por lo general son sensaciones, o sea, generan muchas sensaciones, como anteriormente lo he comentado, ¿no? Por ejemplo, aquí en la imagen, siente que tiene una gota de agua, así, o hasta me pueden escribir, es una gota fría, aquí la siento en la cabeza o en la frente, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces son algunos síntomas que difícilmente tendrían una traducción, por decirlo así, o una explicación en el lenguaje técnico médico. Entonces, este tipo de síntomas singulares los anotamos entre comillas, así como nos dice el paciente, como lo está sintiendo, así lo asentamos en la historia clínica, entre comillas. Lo demás que podamos nosotros dar la interpretación en el lenguaje técnico médico, pues lo hacemos. De lo contrario, como les comento, sobre todo en un síntoma singular, esto puede suceder. ¿Okay? Bien. ¿Cuál es un síntoma peculiar o signo? Son signos y síntomas comunes a los pacientes diagnosticados de alguna enfermedad, en los cuales se tienen que individualizar de manera propia y que el paciente lo manifiesta con sus palabras, ¿sí? Es decir, puede ser un síntoma que nos hace sospechar de un padecimiento. Vamos a suponer como en la diabetes. Sabemos que a lo mejor muchos pacientes pueden tener la polifagia, la polidipsia y la poliuria. O sea, esos síntomas son peculiares, son comunes en este padecimiento de diabetes, ¿no? Pues podemos sospechar el diabetes, pero cada uno de los pacientes, aunque tengan estos síntomas o signos también, los van a manifestar de diferente manera. Hay quienes que a lo mejor tienen ese aumento de apetito, esa polifagia, pero probablemente se les antojen alimentos dulces, a otros alimentos salados. A lo mejor algunos nada más ingieren esos alimentos una vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día, o sea, la frecuencia también puede ir cambiando. O la poliuria, ¿no? O sea, sí hay aumento de la micción. Los pacientes pueden ir a orinar varias veces, pero hay quienes a lo mejor lo hagan más durante el día, hay quienes los hagan por la noche, o sea, tienen micturia, y pueden acompañarse algunas veces de molestias, ¿no? De esos síntomas. Puede haber ardor o dolor al orinar, por ejemplo, o al terminar la micción pueden tener las molestias. La orina tiene diferentes características, ¿sí? Puede tener algún olor fétido, al olor dulzón, puede generar mucha espuma, puede haber hematuria, o sea, sangrado. Entonces, son síntomas peculiares, comunes en un padecimiento, una enfermedad, pero cada quien lo expresa de manera diferente, aunque sea muy común en un padecimiento, como lo que les acabo de comentar. Bien. Ahora,
Eso que les acabo de comentar son los que a lo mejor en un momento dado, en una literatura, en algún libro, ustedes lo pueden estar leyendo precisamente y ya sabríamos a qué nos estamos refiriendo. Con respecto a Hahnemann, de hecho esto viene en la historia clínica que ustedes tienen, él los divide los síntomas en síntomas mentales, en síntomas generales y síntomas particulares, ¿no? Entonces, creo que con los mentales no tenemos problema, lo hemos platicado, lo hemos abordado, lo que tiene que ver con esa esfera mental, la psicológica, la emocional, con todo eso. Y los síntomas generales también ya hemos ejemplificado, ¿no? Dolor, entonces el dolor es un síntoma general. Ahora hay que hacerle semiología, hay que hacer nitidez sintomática para volverlo o llevarlo hacia un rubro particular, cómo lo siente el paciente, cómo lo está manifestando. Y entonces lo empiezo a desglosar, por decirlo así. ¿Sí? ¿Dónde es el dolor? ¿Sí? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Qué tipo de dolor es? Si existe irradiación o no, con qué agrava, con qué mejora, o sea, las modalidades. Y por otro lado, si hay algunos otros signos o síntomas que lo acompañan a esa molestia, ¿no? Que ya en general lo estamos haciendo particular, o sea, lo estamos trabajando, por decirlo así. Estamos haciendo nitidez sintomática, semiología. Entonces, Hahnemann nos dice que podemos nosotros agrupar a nuestros síntomas de una manera temática, por ejemplo, así, de esta forma. Y eso puede facilitarnos precisamente el abordaje de nuestro paciente, ¿no? Incluso no llega a comentar que de manera de esta se pueden hacer anotar estos síntomas, revisarlos rápidamente, ya lo hemos leído en los parágrafos, y después entonces hacerle semiología a cada uno de estos síntomas generales. Bien, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No, doctor. Ok. Muy bien, ahora, dentro de estos síntomas, como les comento, de los síntomas generales o los síntomas que vamos a obtener de nuestros pacientes, tenemos que hacerle semiología. Hay diferentes maneras, ¿sí? O hay diferentes métodos de obtener estos síntomas, de acuerdo también de manera general. Y uno de ellos, una forma, ¿sí?, de hacerlo es a través de la trípode de Hering. Trípode se refiere a eso, ¿no? Como si fuera un banco de 3 patas. O sea, se supone que un banco con 3 patas se puede sostener, puede soportar, y eso lo hacen referente a la toma del caso. Con 3 síntomas característicos, nosotros podemos elegir los que precisamente tienen esta especificidad de ser característicos de todo mi paciente. Yo elijo 3 y con esos 3 puedo llegar a un diagnóstico y a un tratamiento. Eso es lo que nos dice Hering, que con 3 síntomas nosotros podemos trabajar. Elegir de todo lo que nos dijo nuestro paciente 3 síntomas característicos de su padecimiento y cómo lo está manifestando. Y con eso, obviamente, esos 3 síntomas que yo elegí, les tengo que hacer semiología. Hay maneras de hacer la semiología, lo hemos estado platicando. Le hago semiología a esos 3 síntomas generales, los hago característicos, los describo, los trabajo, y entonces con eso puedo llegar a un diagnóstico y al tratamiento, ¿no? Elegir los más característicos y que correspondan con el medicamento que yo voy a elegir. Esto se puede aplicar cuando yo crea necesario. Cuando a lo mejor tengo pacientes que no manifiestan muchas enfermedades, no, mejor dicho, no manifiestan muchos síntomas, o son síntomas muy vagos, o durante el interrogatorio son pacientes que en un momento dado no expresan adecuadamente sus molestias o hablan muy poco, porque también podemos encontrarnos así pacientes. Pues bueno, tengo que entonces yo utilizar lo que me ha dado mi paciente y elegir, en este caso, por lo menos 3 síntomas característicos, trabajarlos, ¿de acuerdo? Y obtener el diagnóstico y el tratamiento. Esto es a través de la trípode de Hering, ¿de acuerdo? ¿Se puede ocupar? Claro que se puede ocupar.
en un momento dado cuando nosotros creamos que sea adecuado. Pero Hahnemann, recuerden que él nos dice que es totalidad sintomática, entonces yo tengo que observar a mi paciente, ver su constitución, o sea, el paciente me genera más datos todavía con la simple inspección somática general, o sea, con la observación, y eso también es importante esos datos son importantes para la elección del tratamiento. Y hay otro método en este aspecto que para la obtención de síntomas, que es el síndrome mínimo de valor máximo. Es un doctor, homeópata, John Way, que también pues estuvo muy apegado a Hahnemann, pero él nos dice que este síndrome de mínimo de valor máximo es obtener mínimo tres síntomas y máximo 10, que son los que vamos a tomar en cuenta. O sea, de esos 3 a 10 síntomas que yo obtenga, mínimo 3, máximo 10, yo puedo elaborar precisamente dentro de la toma del caso la semiología de estos síntomas que yo he elegido, y con esto para mí es suficiente para llegar a un diagnóstico y a un tratamiento. Entonces, pues tenemos varias formas de hacerlo, por lo que hemos estado practicando ahorita. La trípode de Hering, síndrome mínimo de valor máximo, y Hahnemann dice totalidad sintomática, o sea, todo. Entonces, tenemos diferentes maneras para llegar al diagnóstico y al tratamiento. Y entonces, cuando hay un síntoma, aquí cuando se dice síntoma orgánico se refiere a un síntoma, en general un síntoma que le vamos a realizar la nitidez sintomática o la semiología, lo podemos hacer a través del método de la cruz de Hering. Recuerden, una cosa es la trípode de Hering, que es elegir 3 síntomas característicos, ¿de acuerdo?, del padecimiento y de mi paciente, y les hago semiología, o les hago nitidez sintomática, ¿de acuerdo? Y ya elijo el medicamento. Un método para generar la nitidez sintomática que hemos platicado es precisamente ahora la cruz de Hering, que es diferente a la trípode de Hering. La cruz de Hering se refiere precisamente a realizar, estudiar, desglosar, desmenuzar el síntoma, hacerle su semiología. Y entonces, ¿de qué nos habla? Bueno, puedo hablar de una localización del síntoma, la sensación, concomitantes, o sea, algunos otros síntomas que lo acompañen, y las modalidades que son precisamente la agravación y la mejoría. Si yo realizo estos 4 puntos como mínimo a un síntoma general, genero, valga la redundancia, un síntoma nítido, ¿sí? Lo individualizo, lo hago general, lo hago particular aplicando esta cruz de Hering, ¿de acuerdo? Y entonces estoy generando una nitidez sintomática. La nitidez sintomática, un camino o un método, es la cruz de Hering. Localización, sensación, concomitantes y agravaciones y mejorías. ¿De acuerdo? Esto lo hemos estado practicando y pues creo que ya queda también más claro que ustedes están escuchando ahorita con respecto que se aplique a lo práctico. Ok, ahora, en lo que les comentaba, ¿no? El síndrome mínimo de valor máximo es mínimo 3 síntomas y máximo 10. Y a si yo elijo, por ejemplo, 5 síntomas, pues a los 5 síntomas les hago nitidez sintomática. Puedo tomar como base de esos síntomas, me regreso un poquito en la diapositiva, la cruz de Hering, ¿no? Entonces, aquí estoy combinando síndrome mínimo de valor máximo con la cruz de Hering, puedo combinarlo o ocupar, mejor dicho, la trípode de Hering y a cada uno de estos síntomas aplicar la cruz de Hering o la semiología, porque no solamente puedo utilizar la cruz de Hering, depende de cada síntoma, puedo hacer un interrogatorio en el cual nos describa todavía con mayor nitidez esos síntomas, pero como mínimo, aplicando la cruz de Hering nos va a ayudar de mucho. Bien, ahora, ya hemos hablado también de los diagnósticos. Normalmente que nosotros estamos aplicando, por eso decir, en las 2 sesiones clínicas que llevamos hasta ahorita, pues es un diagnóstico clínico, ¿sí? Nosológico, el que nosotros estamos aplicando ahorita de manera general. Es un diagnóstico que con el nombre como tal del diagnóstico me dice
dónde está el problema y qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Si hablamos de un problema de inflamación de laringe, por ejemplo, pues digo, laringitis. Si yo leo laringitis, ya sé que es una inflamación de laringe y me está indicando el lugar, ¿no? Rinitis, ok, entonces es una inflamación en la nariz. Pero aquí vienen diferentes ya modalidades, ponerle un segundo nombre o apellido, por decirlo así, para hacerlo algo más comparativo, pues hay diferentes tipos de rinitis. Hay rinitis vasomotoras, rinitis alérgicas, ¿no? Rinitis virales, entonces yo tengo que también ahí, si lo tengo yo contemplado en el diagnóstico y estoy sospechando, porque es un diagnóstico clínico, nosológico, pues le puedo poner rinitis probablemente alérgica o una probable rinitis alérgica, ¿no? Es probable, ya después, con estudios de laboratorio y algunos otros cambios, ya puedo dar un diagnóstico etiológico, ¿sí? O diagnóstico final. Pero el primero que yo doy cuando termino una consulta es un diagnóstico clínico o nosológico, que es lo que hemos estado haciendo. Dentro de los diagnósticos también en homeopatía tenemos un diagnóstico individual. ¿A qué se refiere con diagnóstico individual? O sea, cuando ustedes lean literatura homeopática, pues, diagnóstico individual, pues es como dice su nombre. Es la forma en que nuestro paciente se enferma. Sí, la forma en que mi paciente manifiesta, por ejemplo, si yo tengo como diagnóstico, un diagnóstico clínico o nosológico de, por ejemplo, hipertensión arterial, ¿no? Ese es mi diagnóstico. Yo sospecho que el paciente tiene hipertensión arterial. Bueno, esa hipertensión arterial, mi paciente tiene una manera particular de expresarla, ¿sí? Hay pacientes que tienen hipertensión arterial y sus síntomas son muy vagos. Por ahí quienes a lo mejor tienen acúfenos, tienen fosfeno, tienen cefaleas, tienen mareo. Eso va a depender de cada uno de ellos. Ese sería mi diagnóstico individual en homeopatía, ¿de acuerdo? Eso yo lo puedo vincular con la forma en que está expresando la enfermedad mi paciente de manera individual, y eso a mí me sirve, este diagnóstico individual, o sea, la forma particular en que presenta la enfermedad, porque lo voy a comparar con la materia médica. Y entonces, al compararlo con la materia médica, si se parece, entonces ese es el medicamento que yo voy a elegir, ¿sí? A eso se refiere con diagnóstico individual en homeopatía. Y hablando de estos diagnósticos individuales, cabe mencionar que para Hahnemann existen diagnósticos de enfermedades, o es aguda o es crónica. Cualquiera de las dos formas de presentar una enfermedad por el tiempo y por la evolución, ya sea crónica o aguda, hay una manera particular de expresar esa enfermedad. Ese sería un diagnóstico individual. El diagnóstico individual se refiere a cómo manifiesta la enfermedad mi paciente. Mi diagnóstico clínico o nosológico es la rinitis alérgica, pero mi paciente manifiesta esa rinitis alérgica de una manera particular que otra persona que también tenga rinitis alérgica. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en mente cuando leemos este término de diagnóstico individual. Es la forma de expresar la enfermedad y que me sirve para precisamente llegar a un diagnóstico medicamentoso. ¿Cuál es el diagnóstico medicamentoso? El medicamento que yo voy a elegir por similitud. ¿Sí? ¿Cómo lo está expresando mi paciente? Yo lo traspolo para que por similitud elija el medicamento que mejor le conviene a mi paciente. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante de lo que se llama ecuación terapéutica. Pero bueno, lo hemos estado haciendo de otra manera, nada más es cuestión de ponerle estos términos. También en homeopatía tenemos un diagnóstico de terreno. ¿Qué es el diagnóstico de terreno? Pues eso se refiere a la predisposición del individuo o de nuestro paciente para contraer o desarrollar una enfermedad o un padecimiento. Eso se refiere más que nada a los factores desencadenantes. ¿Sí? Recuerden que nosotros tenemos factores que tenemos heredados, ¿sí? Que ya nacemos con ellos por parte de la herencia. Entonces tenemos cierta predisposición, tenemos un terreno
el cual puede desarrollar, o diferentes situaciones en las cuales podemos desarrollar una enfermedad. Pero también el terreno se refiere al medio en donde nos desenvolvemos, en el medio en el que vivimos. Todos los factores externos pueden influir en mi organismo, ¿sí? Se llama epigenética. Todos los factores externos que pueden influir en el funcionamiento de mi organismo, y son todos, ¿sí? Todos los aspectos, tanto que tiene que ver con lo físico como con lo mental. En dónde me desarrollo, en dónde me desenvuelvo, el núcleo familiar cómo es, ¿no? Cómo me alimento, hago o no ejercicio. O sea, son factores que pueden desencadenar padecimientos, y que no, a veces no solamente es un factor, son varios. Y como son varios, entonces eso lo conocemos como terreno. Entonces tenemos un terreno interno en nuestro organismo, o sea, cómo está funcionando mi cuerpo, una información que yo tengo ya precargada genéticamente, y que de acuerdo al funcionamiento de mi organismo puedo o no desarrollarlo. Aunque yo tenga una predisposición genética, no necesariamente tengo que desarrollar un padecimiento. Pero si tengo las condiciones internas en mi organismo para desarrollarla, pues más fácil se van a generar, ¿no? Son varios factores los que intervienen en un diagnóstico de terreno, o sea, la predisposición. Entonces, cuando escuchemos terreno, sabemos que estamos hablando tanto internamente, cómo está funcionando mi organismo, metabólicamente, cómo está funcionando mi cuerpo, ¿sí? Mis tejidos, mis órganos, todo eso, pero también en el medio en donde me desenvuelvo, en el hábitat donde yo esté, uh, ¿cómo se puede decir? Interactuando, porque interactuamos con diferentes procesos, tanto ambientales como sociales, como culturales. Todo eso propicia un terreno, ¿sí? Entonces, hay un terreno interno que se refiere a nuestro organismo, pero también hay un terreno externo donde nosotros nos desarrollamos, y ahí hay factores que pueden influir en el desarrollo de algún padecimiento. Son factores que contribuyen a una alteración, ¿sí? Que algunos pueden ser o que podemos generar cambios, y algunos ya no. Algunos ya, como les comentaba, ya nacemos con ellos, ¿no? Ya nos heredaron, pero no necesariamente se tienen que desarrollar. Entonces, a eso se refiere con el terreno, ¿no? Y podemos tener diagnósticos de terreno. Esto va de la mano también con los miasmas, ¿sí? De hecho, hay otro donde hay diagnósticos miasmáticos, pero se refiere precisamente a este terreno, se refiere a esta predisposición, ¿sí? Y a todos los factores que están interviniendo para el desarrollo de una enfermedad. Entonces, el diagnóstico de terreno también tiene vínculo con los miasmas. Y de hecho, como les comento, hay diagnósticos miasmáticos, o sea, cómo está mi paciente manifestando la enfermedad con respecto a la forma de manifestar los síntomas. Recordemos que lo que nosotros conocemos, los tres principales miasmas, es la psicosis, bueno, la SORA de inicio es el primer miasma, la SORA, la psicosis y la sífilis, ¿no? Entonces, esas son maneras de expresar la enfermedad. Sabemos que la SORA es una situación de insuficiencia, de depresión, de hipofunción. Entonces, todo lo que se refiere a una falla en cuanto a la hipofunción, estaremos hablando de la SORA, que Hahnemann la considera la madre de todas las enfermedades, ¿sí? Pero es una forma en que manifestamos el padecimiento, una disminución en las funciones, a eso se refiere la SORA. La psicosis es una exageración de los síntomas o de las funciones, no es enfermedad, es una manera de expresar los padecimientos, ¿sí? Por ejemplo, en la rinitis alérgica que estaba mencionando, hay exageración, ¿sí?, de la secreción. Rinorrea, en el caso de las que son de ese tipo, porque también hay rinitis alérgica que son
que son secas, así les llaman, es decir, donde hay nada más edema, constipación nasal, pero no hay rinorrea. Y las que son que tienen que ver con la psicosis es en la exageración de los síntomas, donde hay rinorrea abundante, epífora, ¿no? O sea, lágrima constante, ¿de acuerdo? La fiebre, o sea, un aumento de la temperatura. Bueno, pues entonces es una forma de expresar la enfermedad. Y eso tiene mucha relación con la psicosis, la exageración de los síntomas. Pero si esto continúa, podemos llegar a la sífilis, que ya es una destrucción, ¿sí? Ahí ya incluso se habla de malignidad, por ejemplo, como cáncer, ¿no? Vamos a hablar de la diabetes mellitus, ¿no? De la diabetes. Entonces, normalmente en algunos pacientes, cuando hay una disminución de la producción de insulina, ahí estamos hablando de una hipofunción. Las células beta del páncreas no están funcionando bien. Entonces ahí estaremos hablando de que hay una expresión sórica de esa forma de expresar la enfermedad, ¿no? Y posteriormente, si dejamos evolucionar, los niveles de glucosa van elevándose en la sangre, más de lo normal. Y esto estaríamos vinculándolo con la psicosis, una exageración. Hay mucha glucosa ahí circulando en la sangre, pero a consecuencia de una disminución en la función de las células beta del páncreas o una alteración en cuanto a una hipofunción de la insulina, porque puede ser que la insulina no funcione bien, aunque se produzca, no funciona bien, entonces es una hipofunción. Y esto genera que entonces exista hiperglicemia. Entonces, como este ejemplo sirve muy bien para visualizar a la SORA, en este caso como la madre, ¿no? de los demás padecimientos o de la evolución de mi paciente. Y entonces hay una hiperglicemia, y la hiperglicemia nos puede generar precisamente a la larga glucotoxicidad, si es que no se ha controlado este paciente. Y esta glucotoxicidad nos habla de una inflamación de bajo grado, pero inflamación a fin de cuentas durante mucho tiempo. Entonces estamos en un terreno, en este caso también con el diagnóstico de terreno, ¿sí? En una psicosis, así se está manifestando el padecimiento, con esa exageración de síntomas y alteración de otros órganos, porque los está ahí afectando. Y si lo dejamos evolucionar, podemos llegar a la sífilis. Por ejemplo, un paciente con diabético, ¿no? Empieza con molestias, pero puede llegar que este pie diabético genere alteraciones de circulación y de la sensibilidad de las terminaciones nerviosas. Y esto nos puede llevar a lesiones en la piel. Y nos puede generar a lo mejor una úlcera, ¿no? Y ya es como la transición ya de la psicosis hacia la sífilis. Y entonces viene una úlcera. Y esa úlcera se puede infectar. Y si no se le trata, se necrosa. O sea, ya hay tejido muerto, hay una gangrena. Y ese tejido ya está muerto, ya está destruido. Pues todo eso sería una sífilis, que hay que amputar ese pie, ¿no? Hay que amputar esa extremidad. Entonces aquí hay una combinación de todas estas, pero hay pacientes que probablemente tengan diabetes, pero no llegan, por ejemplo, a la sífilis, ¿no? A ese terreno, a esa expresión de destrucción. Puede ser que no desarrollen úlceras, ni necrosis, ni tengan esta situación, este problema de amputación. Pero probablemente sí estén con un aumento de su glucosa y puede haber alguna alteración a lo mejor ya renal, entonces ya se está generando un problema, pero cada paciente de estos que tienen diabetes expresan de manera diferente su padecimiento. ¿Sí? Hay pacientes que que aumentan de peso con diabetes, ¿sí? Tienen obesidad, y hay pacientes que no tienen obesidad, que al contrario tienen una disminución de la masa muscular, son ectomórficos y padecen diabetes. Entonces, ahí hay un desgaste, ¿no? Por decirlo así, que va a depender de cada paciente. Existen otros, como el tuberculinismo y el cancerinismo, pero la verdad es que, bueno, lo pueden encontrar ustedes en alguna literatura. Sin embargo, los tres principales que nos dijo Hahnemann y apegados a él es psicosis, SORA y sífilis. Hay pacientes que pueden estar más en SORA que en psicosis, o sea, conforme a la expresión de las molestias, o puede estar más en sífilis, o sea, puede haber una combinación de estas horas, o hay enfermedades o los pacientes que manifiestan las tres, ¿no? Y están en un momento o un estado clínico donde están manifestadas las tres, los miasmas, o sea, las tres expresiones de cómo se manifiesta un padecimiento.
Ok, vamos bien hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Profesor, y por ejemplo, en el caso nos menciona, o sea, que nosotros pudiéramos, o sea, ver un paciente como, o sea, con diabetes que pues, su miasma sea psicosis, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa como, por ejemplo, cuando así pues, comúnmente dicen las personas que le dio la diabetes muy fuerte y que rápido adelgazó y tienen, o sea, no se le controla el azúcar a pesar de que pues mantenga una buena dieta o una mejor dieta que otras personas que toman todavía pan, azúcar, Ajá. comen dulces, coca y tienen diabetes, pero no, o sea, no se les nota. O sea, ¿cómo estaría eso? O sea, ¿ya sería sífilis o cómo? Bueno, es que ahí sí depende mucho de las características metabólicas de los pacientes y de la tolerancia también del paciente. Eso que comentas es muy importante porque hay muchos factores que a veces nos enmascaran alguna situación clínica de nuestros pacientes. Nosotros para poder en un momento dado saber qué es lo que podría estar manifestando más nuestro paciente, debemos, obviamente, como les comento, conocerlo. Y en el caso de la diabetes, sí ver precisamente también por estudios de laboratorio cómo están esas constantes fisiológicas, ¿sí? O sea, saber sus niveles de glucosa, estar lo que llamamos signos vitales, por medio de estudios saber si no hay un daño renal, por ejemplo, con oftalmólogos si hay algún daño a nivel de la retina, daños a nivel neuropáticos. Entonces, muchas veces hay signos y síntomas que los pacientes no manifiestan, por eso también se llaman enfermedades silenciosas, ¿no? No lo manifiestan o se acostumbran a ellos y en un momento dado es probable que para ellos incluso sea difícil poder expresarlos. En este tipo de enfermedades crónico-degenerativas es muy común que se encuentren los tres miasmas ahí combinados e incluso en diferentes órganos por separado. Entonces, va a depender de las condiciones que en ese momento veamos a nuestro paciente para que podamos, en este caso, un diagnóstico hacia dónde está predominando la manifestación de su enfermedad, si predomina más la zona, si predomina más la psicosis o si predomina más la sífilis. Y una de ellas, la creación de una de ellas nos puede llevar a otras, por ejemplo, como comentaba la SORA. O sea, la SORA, si hay una hipofunción de algún órgano o sistema, de ahí se van a desencadenar más problemas. Y hay órganos que tratan de compensar esa alteración. Eso va a depender de cada uno de los pacientes, de sus constantes fisiológicas, de los mecanismos de compensación que tengan. Hay pacientes que tienen mecanismos de compensación más eficientes, hay otros que no tanto. Por eso es que hay algunos que pueden manifestar o desgastarse en un momento dado, por ejemplo, de la diabetes en cuanto al tiempo de evolución. Hay pacientes que pueden tener 10 años y no tener tanto desgaste, como el que tiene apenas un año de diabetes con diabetes mellitus y tiene un desgaste extraordinario, ¿sí? Es más intenso. Digamos que lleva menos tiempo de evolución y tiene un desgaste más intenso hacia esa área del desgaste de la psicosis, puede evolucionar la sífilis. Y en el duro, puede ser este problema más ahora de una hipofunción de los órganos, pero hay otros que están tratando de compensar, ¿sí? Y entonces al tratar de compensar, tratan de tener una constante fisiológica o una homeostasis durante más tiempo, pero depende mucho de las condiciones de cada organismo, de cada cuerpo, de sus constantes fisiológicas, de cómo está nutricionalmente hablando, cómo está con respecto al ejercicio. Hay muchos factores que generan este tipo de situaciones en cada uno de los pacientes, y cada uno de ellos es diferente. Por eso es que reaccionan de diferente forma. Y uno de ellos, por el momento, tiene mucho que ver con la respuesta de mecanismos fisiológicos para compensar o mantener un equilibrio ante una alteración,
Sí, ese es nuestro retorno por Medicatrix. Lo que tiene mi cuerpo de capacidad para poder controlar lo que está pasando dentro de mi organismo y mantenerlo estable. Y eso también es individual de cada uno de nosotros. Entonces, sí es algo complicado, pero bueno, no sé si con esto me deje claro un poquito más, o todavía hay duda, o otra idea por ahí para poderlo abordar. Yo creo que un poco más claro. O sea, tendríamos que buscar en general que lo pudiera provocar. Exacto, que todo es un estudio de laboratorio o complementario, ¿no? Sí, y hay que ver todo, o sea, la totalidad, por ejemplo, si hay antecedentes en la familia y si esos antecedentes por ejemplo, de en la familia, cómo se han manifestado, porque esto es importante, ¿no? A lo mejor hay una tendencia a que a las personas que han tenido en la familia diabetes, a 5 de ellos, 4 les han amputado su miembro pélvico derecho, por decir algo. Entonces, eso nos da una idea y incluso hacer una predicción con mi paciente. Por eso es importante precisamente los antecedentes personales patológicos que involucren al padecimiento de mi paciente, ¿no? Entonces, investigar cómo han presentado sus familiares la enfermedad también me da una idea y me puede dar un pronóstico, y eso me da la capacidad de poder actuar de una manera pronta, ¿no? Porque es como la tendencia, existe ese terreno, esa predisposición probable a manifestarlo aquí. Entonces yo tengo que conocer muy bien ahí a mi paciente, si está llevando bien su alimentación, cómo se alimentó desde antes, si hay alguna otra enfermedad concomitante que lo esté acompañando, ¿sí? Pues todo eso yo lo tengo que investigar. Y obviamente complementado con estudios de laboratorio, porque probablemente a lo mejor sea un paciente con diabetes mellitus, pero probablemente se está acompañando de hígado graso o con problemas de dislipidemia, que es otro factor que se agrega. Probablemente a lo mejor problemas con respecto a los hábitos de alimentación, del sueño, estrés, o sea, ya se involucran varias cosas que yo tengo que ir descartando y poder, en este aspecto del diagnóstico de terreno o miasmático, que también lo pueden encontrar como diagnóstico miasmático, hacia dónde va mi paciente y cómo lo ha ido manifestando, qué es lo que predomina. Entonces, todo eso lo tengo que estar investigando con el paciente. ¿No? Ay, perdón, creo que le la quiere tener. Ok, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto? No, doctor. Okay, gracias. Bueno, pues ya les hablé ahorita, ¿no? El diagnóstico de terreno, que es la... ¿Sí pueden ver la presentación ya? Sí, ya se ve. Sí, ya Okay. sabía. Ahí está lo de la SORA, que es la carencia, la falta de reacción, la hipofunción. En el aspecto de carácter de mi paciente, pues son pacientes introvertidos, ¿no? Y por lo general en la SORA también hay muchas, bueno, por eso son las imágenes, nos dice Hahnemann que hay mucha expresión a nivel de la piel. Una de las características de este padecimiento, de esta forma de expresar la enfermedad, es que hay muchas manifestaciones en la piel y eso nos hace pensar en la SORA. En el caso de la psicosis, como les comento, es el exceso, la hiperfunción, la extroversión, o sea, personas extrovertidas, síntomas como el estado catarral y las neoformaciones, como les comento, ¿no? Neoformaciones, por ejemplo, en la materia médica nos mencionan excrescencia, es decir, tejido que está por arriba de la piel, crecimientos que son nuevos, que no necesariamente manifiesta malignidad, pero es un tejido que está en exceso, como las verrugas, por ejemplo, ¿no? Verrugas vulgares, condilomatosas, o sea, cualquier tipo de verruga, por ejemplo, es una neoformación. Y estábamos hablando de psicosis. Y en el caso de sífilis, pues como comentaba, ¿no? Una destrucción, son personas que tienden a la perversión, hay una disfunción total ya del órgano, úlceras y necrosis, como les había comentado, ¿no? Muy bien. Y bueno, también hablamos de diagnósticos constitucionales. Sabemos que en hemopatía la constitución se refiere a la suma de características
morfológicas, obviamente heredadas, pero que también esta constitución puede cambiar conforme yo me vaya conduciendo en la vida con respecto a mis hábitos, ¿sí? Entonces, una constitución de un paciente puede cambiar. Sí son la suma de los caracteres heredados, o sea, el fenotipo. A eso se refiere la constitución. Recuerden que tenemos un genotipo. Si tengo yo algo heredado, una forma en que en mi cuerpo se expresa cuando he nacido físicamente, fenotípicamente. Pero mi cuerpo en el transcurso de mi vida, dependiendo de los hábitos que yo tenga, de esos estímulos que tienen que ver con la epigenética, puede influir en mi constitución, en la forma o en ese fenotipo que yo expreso, ¿sí? Y entonces hablamos de diferentes constituciones en homeopatía. Ya